Como sabéis, estamos en un tipo de crisis especial que se suelen llamar crisis sistémicas, es decir, que son crisis de sistema. No estamos en una mera crisis económica, ni en una mera crisis financiera, ni en una crisis política, pues bueno, porque el sistema de partidos no funcione bien, sino que estamos en una crisis realmente endemoniada, donde prácticamente no hay área o no hay campo donde no haya eso, una situación de crisis. ¿Existe en educación también? Pues creo que sí, no solamente por los problemas de tipo económico que ahora está apareciendo debido a la crisis económica de las administraciones públicas, sino también pues porque creo que en España en concreto, en otros países no les pasa esto con esta misma, digamos, intensidad. Tenemos una crisis de modelo educativo. Yo es una de las cosas que le dije al ministro Wert, este hombre que nos ha tocado para este momento tan crítico y que, por cierto, me parece una muy mala noticia, ahora os explico por qué, pero bueno, básicamente porque es una persona que, más allá de la opinión que tengamos cada cual de él, es un experto en demoscopia, es decir, en tendencias de opinión pública, ¿no? Pero de educación ha demostrado ya en estos 3 meses que no sabe absolutamente nada y además que tiene muy pocas ganas de aprender, pese a las TICs, es decir, no parece que el decírselo por Twitter o ponerle un PowerPoint haya ayudado mucho a mejorar su disposición de tratar de aprender algo de cuáles son los problemas de la educación en España. Bueno, pues cuando hizo su comparecencia en la Comisión de Educación, que es una cosa que hacen los ministros, en cuanto toman posesión, van allí y nos reúnen a los diputados y nos cuentan qué es lo que piensan hacer. Conmigo tuvo el detalle de decirme, después de una soflama que yo le solté relativa a que el problema educativo en España no era tanto del dinero que se invertía, porque como sabéis, se ha hablado aquí de esto, Manolo hizo una intervención creo que muy buena sobre eso, el dinero que se invierte en España está por encima de la media de la OCDE, que es una media alta. De hecho, España invierte más en educación en relación al PIB, en porcentaje, que Finlandia, que es el país en la actualidad de referencia porque es el que tiene los mejores resultados educativos de la Unión Europea, ¿no? De manera que no es un problema de más dinero, sino de invertirlo mejor, estudiar las prioridades, en qué se debe invertir, en qué no, eliminar el despilfarro, todo ese tipo de cosas. Y el hombre, pero aparte de eso, le dije, claro, que el problema que tenemos es un problema de modelo pedagógico. Es decir, yo creo que esto es serio. No es normal que los partidos políticos hablemos de estas cuestiones, si se quiere, más filosóficas. Pero, en fin, yo, como además soy profesor de filosofía, pues me va a esa marcha y me pareció agradable decirle a un ministro que tenemos un problema con la epistemología constructivista mal orientada que había en el sistema educativo. Y el hombre me miró así de hito en hito y me dijo, estoy de acuerdo con usted en un 95%. Digo, bueno, pues vamos a ver, en estos 3 meses hemos descubierto que estamos en un desacuerdo casi total, pero bueno, espero que algún día lleguemos al acuerdo que él dice que tenemos, ¿no? Y creo que efectivamente, me parece que además entre el mundo de los docentes esto es casi ya un tópico. O sea, hay un problema con el modelo educativo que tenemos, entonces no se trata solo de cambiar los aspectos administrativos del sistema, sino de cambiar también la idea que tienen las leyes en España, el campo legislativo, de qué es lo que se debe hacer en la escuela y en la universidad. De hecho, esto nos diferencia de otros países, vamos a decir, lo que le pasa también al ministro, al gobierno, que es la incapacidad de aprender. Porque el modelo que tenemos aquí en España pues, es el modelo que se ha aplicado en muchos otros países. Esto es conocido, hay estudios que están muy bien, de educación comparativa, donde uno va viendo cómo efectivamente, por ejemplo, tomando el tema este de las TICs, sin abusar de él, pero me parece como ejemplo interesante, en algunos países nórdicos que tienen resultados educativos mucho mejores que los nuestros, hicieron también el experimento de introducir ordenadores en el aula y decidieron que, hasta no recuerdo exactamente qué edades, pero que a partir de los 12 años era muy interesante, pero hasta entonces era mejor que no hubiera ninguno. Bueno, en cambio aquí lo que hemos hecho ha sido exactamente lo contrario, dejarnos llevar por la admiración, con esta mentalidad de nuevos ricos, del becerro de oro tecnológico, y que todos los niños tengan, pues eso, un ordenador portátil, etcétera, cuando luego ocurre que, donde por ejemplo sí que es necesario que todos los estudiantes tengan un ordenador portátil, que es en la universidad, pues no hay. Es decir, este tipo de inversiones malentendidas, que son realmente despilfarros, pero que están basadas en un modelo de qué es la educación profundamente equivocado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en otros países se han dado cuenta que era una equivocación y lo han cambiado. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Se ha visto que era una equivocación y se persevera. A ver si algún día sale bien, ¿no? A mí me recuerda a estas discusiones políticas agotadoras con los ultraliberales y con los comunistas, ¿no? El típico comunista es aquel que te dice, después de que le dices, pero mira, se ha hundido la Unión Soviética, China es un país que sí tiene un régimen político de partido único, pero que ha abandonado absolutamente el socialismo y es un país capitalista, Cuba es una calamidad, de Corea del Norte prefiero no hablar, etcétera. Te dicen, sí, pero es que no se ha intentado lo suficiente. Bueno, claro, entonces hay que llegar al exterminio del país para llegar a tener una certeza de que el sistema como tal es acertado. Y con los ultraliberales pasa igual, les dices, mira, la crisis económica que tenemos
es en gran parte resultado de una desregulación catastrófica del sistema financiero, porque los bancos han hecho lo que les ha dado la gana, porque los reguladores, como ha pasado en España con las cajas de ahorros, no han hecho su trabajo, y te dices, sí, pero es que no se le ha dado al mercado absolutamente desregulado las oportunidades necesarias. Bueno, claro, entonces cuando ya todos nos muramos de hambre o todos estemos en el paro, ya se convencerán o no de que el sistema es un tanto, en fin, nefasto, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que tenemos un problema que es político, que no es un problema meramente teórico, y es que estamos aferrados, seguimos insistiendo en no tocar un modelo que hay que retocar. Es decir, no es que todo el modelo educativo como tal sea para tirar a la basura, no. Hay cosas que sin duda algunas son positivas, pero hay otras que no. Es decir, sin ir más lejos, antes alguien comentaba lo de la revista esta que amablemente la organización nos ha regalado a todos, y la entrevista con ese señor catedrático de pedagogía me parece, os lo comento de pasada, y aunque no, pues bueno, un buen ejemplo de toda la colección de disparates pedagógicos que tanto daño han hecho al sistema educativo. Decir, por ejemplo, que el aprendizaje no ha de ser jerárquico y basado en textos, sino que es el alumno el que ha de buscar información y compartirla con sus amigos y tal. Bueno, ese tipo de tonterías, por ejemplo, que son verdaderas majaderías, son en gran parte, como todo el mundo sabe, responsables sobre todo de la bajada de calidad, vamos a decir, no media, porque esto cuando se ven las famosas cifras de PISA. En fin, la media española en sí no es que esté tan mal comparada con otros países. El problema es que el nivel de excelencia ha bajado muchísimo. O sea, hay pocos alumnos que llamen la atención por su calidad, por lo tanto, lo cual es muy malo de cara a la promoción de élites, vamos a decirlo así, sin que se hunda el techo de hablar de élites, pero hace falta élites educadas, sin duda alguna, científicas, etcétera. Y entonces, el problema es que hemos creado un sistema muy mediocre. Esta es la cuestión. Y donde además la mediocridad se impone como excelencia, lo cual es una especie de pequeña perversión de los términos y de los conceptos y de lo que perseguimos. ¿Por qué? Bueno, por supuesto yo ahora no me quiero extender en eso porque quiero hablar más como diputado que como profesor, pero no deja de tener gracia esta intercambiabilidad de papeles. Yo creo que, entre otras cosas, porque se ha equivocado constantemente lo que es información con lo que es conocimiento, ¿no? Es decir, no se trata solo de acceder a mucha información, se trata de tener conocimiento. Y simplemente para explicar por qué esto es importante políticamente, lo quiero trasladar al terreno financiero. Hoy en día estamos atravesando una crisis mundial financiera, bueno, mundial sobre todo afecta a Occidente, es decir, a los países de Europa y Estados Unidos y países parecidos, no afecta tanto ni mucho menos o no afecta en absoluto a países como Brasil, India, China, etcétera. El mundo está cambiando a grandes pasos y, sin embargo, nunca había habido tanta información disponible sobre el mercado financiero ni tantas facilidades de acceso. Es decir, ahora cualquiera de nosotros abre su ordenador, se conecta en Internet y sabe que hay una serie de páginas donde tienes a tiempo real información sobre las transacciones financieras que hay en todo el mundo. Luego, la información está más disponible que nunca. ¿Qué es lo que ha fallado? El significado de esa información. No lo entendemos. Así de claro. Es decir, es una información que se escapa a nuestra comprensión. Hay un famosísimo vídeo que habréis visto todos de la BBC, que está en YouTube, de estos con millones de visitas, donde dos cómicos de la BBC hacen una parodia de que eran las subprime en Estados Unidos. Esto de que uno está explicándole al otro, mira, una subprime es que buscas a un negro en Alabama y aparece ahí un negro con una camiseta raída y le dices, ¿quiere usted vivir en una casa de $100.000? Sí, tal. Bueno, pues yo le doy el dinero, pero si no te va a poder pagar, no importa, no me da igual que no me pague, porque yo luego voy a vender su hipoteca a otro que no lo sabe. Que así comenzó el negocio de las subprimes. Es decir, era dar crédito a gente insolvente y luego tú te deshacías de la morosidad vendiéndoselo a un tercero que no tenía ni idea de que le estabas vendiendo. Entonces se hacía un paquete con todas esas hipotecas y se revendían, ¿no? Eso eran, entre otras cosas, las famosas subprimes y otros productos financieros. Bueno, pues ahora una de las conclusiones de muchísimos expertos financieros es que eso se fue absolutamente de las manos de todo el mundo, porque la información que había mucha, no permitía realmente captar cuál era el significado económico de esa información. ¿Cuál era el significado económico? Morosidad, insolvencia y catástrofe financiera. Luego, no se trata tanto de acceder a información como de entenderla. Esto es clarísimo. O fijaros lo que les ha pasado a los accionistas de Bankia vilmente estafados o a otras personas que han invertido en productos de Bankia, de banca, como por ejemplo las famosas opciones preferentes. Estas cosas se las he ido aprendiendo ahora sobre la marcha, porque, en fin, no tenía ni idea ni siquiera de que existían, pero bueno, las famosas opciones preferentes de la banca
han sido colocadas en cajas de ahorros a las típicas viudas, a jubilados, a gente, a pequeños ahorradores, diciéndoles que iban a comprar un producto financiero fascinante porque no tenía ningún riesgo. Claro que no tenía ningún riesgo. Hay un caso muy conocido de Caja Galicia, que a una pobre mujer de 40 años, no tan mayor en este caso, le vendieron unas opciones preferentes que cobraría en el año 2.700, y eso estaba en el contrato de compra. De manera que, por lo tanto, tengamos en cuenta, y esto es muy importante para entender cuál es la labor de la educación y qué es lo que desde la política se puede hacer respecto a la educación, que no se trata tanto de anegarnos de información, que hay muchísima, jamás ha habido tanto acceso a tanta información tan democrática, como decía antes Fernando, cosa que es cierto, es decir, tan carente de jerarquía, pero, sin embargo, su uso indiscriminado nunca había provocado tantas catástrofes. Esta es la cuestión. De manera que entre la información y el conocimiento hay algo que está por el medio. ¿Qué es el significado? Bueno, pues las leyes educativas deberían de tratar, por lo menos en nuestro ámbito, de que dejáramos de hacer tonterías a este respecto, experimentos pedagógicos que ya se han hecho y cuyos resultados ya conocemos, y en algunos casos han sido positivos, pero en otros no, en otros han sido malos resultados, y deberíamos de hacer unas leyes educativas que cambien esto. Claro, el problema es ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues lo voy a explicar de una manera, por supuesto, simplificada, digo, por si alguien luego quiere matizarlo, no tengo el menor inconveniente, pero para que nos entendamos, ¿no? El panorama, el paisaje de política educativa en el que estamos. Bien, el Partido Popular ha ganado las elecciones, como es sabido, aunque haya días que no lo parezca, es casi todos. No tienen ningún plan sobre educación, exactamente igual, para asombro de todo el mundo, que no tienen ningún plan sobre nada. Entonces es una improvisación permanente. Los reales decretos leyes que están aprobando, porque no nos han traído otro producto legislativo que podamos negociar y enmendar, bueno, como sabéis, digo, por si alguien no lo sabe, los reales decretos leyes son instrumentos legislativos de o lo coges o lo dejas. Es decir, no se pueden enmendar, solamente puedes votar a favor o en contra. Claro, es una cosa que, por lo tanto, desde el punto de vista de la democracia deliberativa es la negación absoluta a eso, de la deliberación y de la búsqueda de la mejora, ¿no? Los que han traído están presididos exclusivamente por preocupaciones fiscales y administrativas. Se trata de rebajar el déficit público y, por lo tanto, de eliminar gastos innecesarios. El problema es que, ¿qué es lo que están considerando gastos innecesarios en el PP? Bueno, pues todos aquellos que pongan en peligro, y esto es perverso, pero creo que es así, la permanencia de los 17 sistemas educativos que tenemos. Yo el otro día se lo dije al ministro, que no me contestó nada, me miró con muy mala cara, creo que sale en el vídeo la mala cara que me puso. Le dije, pero vamos a ver, ¿están ustedes decretando, haciendo por decreto del Gobierno, entrometiéndose en el funcionamiento de los departamentos universitarios y de los centros escolares en una cosa tan interna, tan propia de los centros, como es la distribución de la docencia, nada menos? Y, sin embargo, quieren mantener 17 sistemas educativos. ¿Para qué? Es decir, si va a ser el Gobierno el que pretende decirnos qué clases tiene que dar prácticamente cada docente y qué horario tiene que tener y cuándo entra y cuándo sale, y todo esto bajo la sospecha de que, en el fondo, los profesores son seres privilegiados que se tocan las narices y no dan un palo al agua, porque esto en realidad es el fundamento último de este tipo de políticas, ¿por qué quiere usted mantener 17 consejerías de educación? ¿Qué ganamos con eso? ¿Por qué no quitamos las 17 consejerías de educación, que ahí habrá un ahorro importante por eliminación de burocracia y de administración superflua, y hacemos un sistema, aunque luego se delegue la gestión de la educación en las comunidades autónomas? Bueno, pues a esto no hay respuesta porque no tienen ninguna comprensión de lo que estamos diciéndoles. Es decir, no les entra en la cabeza. Conviene también advertir, por cierto, digo, porque este es un debate que a veces habría que matizar más, creo que lo tenemos todavía hecho demasiado a brocha gorda, y habría que ir al detalle. Que haya un único sistema educativo, que es lo que proponemos nosotros, no significa que la gestión sea centralista, cuidado. Por ejemplo, en Finlandia, el famoso modelo, la educación es sobre todo competencia municipal. Son las ciudades las que se ocupan de las escuelas. Y les va muy bien. Por supuesto, no son ayuntamientos de 500 habitantes, claro, eso sería imposible. Estamos hablando de ayuntamientos con una dimensión suficiente para poder ocuparse, entre otras cosas, de la educación primaria y secundaria. ¿Qué es lo que es único en el sistema? La legislación. Los criterios de selección del profesorado, el currículum, que en un 95% se decide por ley y queda una parte marginal solamente para, digamos, para la autonomía de los centros y de las administraciones. ¿Qué es lo que nos ocurre en España? Exactamente al revés. El otro día tuve una reunión de las más surrealistas que he tenido, y eso que las estoy teniendo inenarrables, con la patronal de los libros de texto. Es decir, existe una federación de patronales de editores de texto. Ahí están Santillana, en fin, todos los grandes grupos, pero también pequeños. Y entonces me dieron un dato absolutamente desconcertante. Me dijeron, mira, en Francia
El Estado ha aprobado, es decir, están legalmente permitido su uso, 3.000 libros de texto. No está mal, son muchos, la verdad, pero para cubrir todas las necesidades del sistema educativo francés, lo cual incluye las escuelas privadas, las públicas, en diferentes orientaciones, pero siempre dentro del programa, que en esto los franceses son muy serios. En España hay 36.000. Claro, ¿por qué hay 36.000 libros de texto en España autorizados? Que además se multiplican cada año. Es decir, va aumentando. Esto es como otra cosa increíble que hay por ahí, que es el déficit tarifario de las eléctricas. Bueno, pues aquí tenemos el déficit tarifario de los libros de texto. Cada año hay más libros de texto. Bueno, pues porque cada comunidad autónoma se empeña en que haya diferencias insalvables con la vecina en el contenido del libro de texto, aunque sea de la misma materia. El famoso cambio de paradigma y la confusión de información y significado de que, por ejemplo, en Madrid los chavales lo tienen que saber todo sobre el río Manzanares, pero ni idea de dónde está el Amazonas. Claro, vas a comparar el Manzanares con el Amazonas, por Dios. Bueno, pues aquí ocurre exactamente igual, porque claro, ese libro ya no vale, ese texto, o ese material educativo, porque hay también mucho ya digital, no sirve en Castilla y León, porque en Castilla y León solo hay que ocuparse del Duero, que por lo menos es un río de verdad, no como el Manzanares, pero vaya. Es decir, ese tipo de problemas son los que han creado un atasco impresionante en el sistema educativo y además unos costos altísimos, porque ellos mismos me dijeron que la última ocurrencia del ministro del Gobierno sobre la educación por la ciudadanía, la que habló el otro día muy bien Fernando Savater, y no me voy a extender mucho más, les ha costado la broma 15 millones de euros, porque todos los libros que habían hecho han tenido que ir al reciclaje de papel, puesto que ya no valen, puesto que han cambiado el contenido curricular. O esa idea que el otro día, vamos, no me resisto a volver a repetirla porque creo que es crucial, lo explicó muy bien Fernando, pero claro, esa pretensión de que una asignatura que trata de problemas básicamente éticos y políticos, como es educación por la ciudadanía, no tenga asuntos controvertidos, es que es el colmo de la majadería, es un monumento a la estupidez. Eso es radicalmente inútil e imposible. Evidentemente, trata de temas controvertidos y por eso hay una asignatura. Ayer también pudimos leer que al parecer han decidido retirar de los contenidos la homofobia y sí han metido en cambio la propiedad privada, para que luego digan que no hay ideología en estas cosas, ¿no? Entonces dices, claro, oiga, pero es que lo de la homofobia no es un caso especial de discriminación, eso entra dentro de la categoría general de educar para que haya actitudes de tolerancia constructiva, para evitar la segregación y la discriminación de colectivos o de personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué lo quita usted? Bueno, pues porque son el Partido Popular, simplemente, ¿no? Pues por sus propias, digamos, compromisos electorales con su clientela electoral. Claro, esto es un desastre porque la crisis, como tal, la que estamos viviendo, en realidad es una gran oportunidad también. Hay gente que se enfada mucho cuando dices esto, pero es cierto. Una crisis tan brutal como esta es una oportunidad que no se va a repetir para cambiar las cosas que si no es imposible cambiar. Porque en la época de vacas gordas, pues todo el mundo está más o menos satisfecho con lo que tiene o con lo que espera obtener y la gente no ve necesidad de cambios. Pero ahora lo ve todo el mundo. Entonces, también sería una gran oportunidad para hacer cambios en profundidad en la educación secundaria y primaria y en la universidad. Bueno, pues lejos de eso, lo que tenemos son restricciones de gasto, pero que, insisto, no van a restringir al ahorro en el gasto corriente, es decir, en el gasto generado por la Administración, sino en lo que es la parte más de inversión. Es decir, de aumentar las horas de clase del profesorado, de aumentar el tamaño de los grupos, aunque, bueno, eso tampoco es una cuestión tan importante como a veces se dice, etcétera. Y en el caso de la universidad, bueno, pues lo que han hecho es un poco más o menos intentar dar un golpe de Estado a un sistema universitario que, sin duda alguna, necesita muchísimas reformas muy profundas, pero que no se puede tratar de esa manera, como lo han hecho ellos, ¿no? Y con esa improvisación y esa falta de comprensión de cuál es el papel de la universidad en un país que aspira a tener una economía desarrollada sostenible. Claro, fijaros, esto no es casual. ¿Dónde han venido los grandes recortes en materia de inversión por parte del Gobierno central? Pues educación es una de ellas. Donde han dado el tijeretazo más brutal es en I+D, es decir, 25% de disminución del gasto. Y encima, claro, cuando luego ves los presupuestos generales del Estado, lo más grave, el agravante, es que la I+D, que es vital para cualquier país, pero es más vital todavía para España, como explicó ayer muy bien Álvaro Anchuelo, porque tenemos una economía poco innovadora, poco competitiva, muy dependiente de productos con bajo valor añadido, etcétera, como el turismo, los servicios, etcétera. Bueno, pues lo bajan el 25%, en lo que es una partida proporcionalmente muy pequeña. Es decir, estamos hablando de cifras de 300, 500, 600 millones de euros, cuando solo el saneamiento de Bankia, si es que se consigue, cosa que es más que discutible, nos va a costar del orden de 15.000 millones de euros. Digo para que nos entendamos de qué estamos hablando. Es decir, toda la inversión del Estado en I+D+I era la tercera parte, en los mejores tiempos, de lo que ahora está costando sencillamente la nacionalización de la matriz de Bankia y BFA,
que nos costó 5.000 millones de euros. Es decir, esto es catastrófico. Y es catastrófico además porque evidentemente ahora quizás no se puede hacer ya otra cosa, bueno, seguramente no se puede hacer ya otra cosa con las cajas de ahorro y el sistema financiero, pero hubo una oportunidad para hacer cosas que no se quisieron hacer. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Es decir, nos estamos arruinando nosotros y las generaciones venideras, salvo que haya un cambio de modelo económico que vuelva a reactivar la economía y volvamos a, pues eso, a una solvencia que ahora hemos perdido por completo. ¿Qué ocurre aquí con la educación? Pues que es lo mismo. En realidad, si nos fijamos en qué es lo que está ocurriendo, es mantener como sea el modelo de Estado elefantiásico que tenemos, sin tocarlo, es decir, mantener las diputaciones, mantener los microayuntamientos, mantener las duplicidades y triplicidades de comunidades autónomas y Estado, no tocar nada de eso, tocar lo menos posible y, en cambio, vamos a meter la tijera a la I+D, a la educación, a cultura, a sanidad, a servicios sociales, etcétera. Bueno, esto es un divorcio que vamos a pagar, si no conseguimos evitarlo, pues un precio fuerte en coste democrático. Porque, claro, evidentemente, ¿para qué está el Estado si no es para garantizarte el acceso a servicios básicos, a la sanidad y a la educación? Bueno, y aquí lo que está haciendo es este Estado, lo que está haciendo es restringir el acceso y esos servicios básicos y, en cambio, mantenerse con todo su tamaño y toda su dimensión hipertrofiada. Bien, veremos cómo acaba este asunto, porque, por la otra parte, tenemos a la izquierda tradicional, al Partido Socialista, Izquierda Unida y compañía, que a esto sencillamente lo único que les interesa es una visión sindical de la educación. Es decir, yo cada vez que oigo uno de sus portavoces hablar de educación, hay cosas con las que coincidimos, pero hay un problema de fondo en el que no coincidimos nada, que es el que solo se habla de los problemas de la educación y de la inversión en educación desde el punto de vista de los intereses sindicales. Es decir, que al final parece que lo que importa no es tanto si la educación es eficaz o no es eficaz, si el modelo hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo, sino que no se puede tocar para nada el funcionamiento del tinglado tal como ha venido dado hasta ahora. Por ejemplo, el peso, en mi opinión, absolutamente desaforado y desmedido de los teóricos en pedagogía, contra los que no tengo absolutamente nada, he de decir. Pero claro, lo que no puede ser es que personas que se dedican a la metapedagogía, es decir, a hablar de qué es lo que habría que hacer sobre no sé qué, sean las que tengan al final la decisión en cómo se organiza la educación práctica. Es decir, lo que también ha salido aquí varias veces como un ejemplo de disparate epistemológico. Es esta separación entre tener conocimientos y transmitirlos. Es imposible tener conocimientos, mejor dicho, transmitir conocimientos sin tenerlos. Pero que tengamos que decirlo es el mejor indicio de lo alarmante que es la situación. Es decir, que tengas que decirle a alguien, mire usted, no se puede enseñar matemáticas si no sabes matemáticas. No, pero mire, es que hay unas teorías sobre cómo se enseñan sin saberlas, me está diciendo. Y es lo que te dicen. Es decir, aunque parezca monstruoso, es que es así. Te están diciendo que se puede transmitir conocimientos sin tenerlos. Simplemente con mirar la Wikipedia basta. Y claro, esto es un desastre desde el punto de vista educativo, pero sobre todo es un desastre desde el punto de vista político, porque esto es una consecuencia de cómo se ha diseñado desde la política democrática, la legislación básica y las instituciones educativas. Bueno, pues antes también decía que hay una relación, creo que bastante iluminadora, sobre qué nos ha pasado en economía y política y qué nos ha pasado en educación. Por ejemplo, la incapacidad para aprender de la experiencia. Y el aferrarse a los cuentos, a los mitos, a las mentiras incluso, a las mentiras asertivas, ¿no? Esta misma mañana en el desayuno, hojeando un periódico, pues de aquí, el Diario de León creo que era, venía una entrevista con Herrera, el presidente de Castilla y León, y el tipo decía con absoluto descaro que lo que hace falta es reforzar las diputaciones, que son muy importantes, y que las comunidades autónomas son estupendas y que funcionan de maravilla, en una comunidad autónoma que le acaban de pillar ocultando su déficit. O sea, les acaban de pillar, dicho, oiga, usted estaba ocultando el déficit, usted ha mentido. Les da igual, te dice que no, más dinero para las diputaciones. Y ahí también hay posibilidades de crear un agujero, igual todavía no se ha explotado lo suficiente. Claro, es tremendo. Bueno, ¿qué nos ha ocurrido en educación? Pues lo mismo, de decir, oiga, mire, estos aspectos del sistema no funcionan. No puede ser, los que somos profesores universitarios, aunque no seamos muy antiguos, lo estamos viendo. Es decir, lo dijo también el otro día aquí uno de los asistentes, Javier. Hay un problema con que los que salen con el bachillerato y el COU tienen unos niveles de conocimientos mucho más bajos que los que teníamos en nuestra generación. Es así. Y esto, sin embargo, no tiene nada que ver con el hecho del acceso a la información. En nuestra época, el acceso a la información era consultar enciclopedias en la biblioteca. Hoy en día es muchísimo más fácil y, sin embargo, no ha mejorado el nivel de conocimientos. Y tampoco el de habilidades, porque resulta básicas. Una de las pruebas de la selectividad, donde el resultado, como muchos de los que sois profesores sabéis, era peor, era sencillamente la más sencilla en apariencia, un comentario de texto. Es
Es decir, había un nivel altísimo de alumnos que iban a hacer la selectividad que no sabían hacer un comentario de texto. Y dice, bueno, esto es desastroso. Es desastroso porque significa que esa persona no puede estudiar una carrera universitaria, así de claro. Bueno, otras carencias que tenemos en este campo, pues lo mismo, por ejemplo, a la hora de la universidad, también se lo dije el otro día al ministro, es decir, oiga, ¿y ustedes por qué no hacen un plan de fusión de universidades y así nos ahorramos una buena parte del gasto corriente universitario? Porque, vamos, en la proliferación de universidades en realidad hay dos factores. Uno es muy conocido y es el que más, como partido, más hemos subrayado y puesto de relieve, que es el interés electoralista de muchos alcaldes de medianas ciudades de tener su universidad y tener su aeropuerto y su estación del AVE. O sea, todo formaba parte del lote, ¿no? Todo iba ya en el lote del nuevo rico perfecto. Tengo universidad, tengo aeropuerto, tengo... Esto es la pera, esto es jauja. Pero hay otro factor de la segregación universitaria que los que somos profesores conocemos, ¿no? Y es muy peligroso, que es que la manera de tener poder dentro de la institución universitaria por parte de un grupo de profesores, o de uno, o de catedráticos, o de un catedrático, es tener su departamento, su instituto, su tal y su cual. ¿Por qué? Porque eso te da posibilidades para conseguir dinero para programas de investigación, para cursos de verano, para tener, en fin, una posición más visible de cara a la política interna universitaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso hay que corregirlo. O sea, no puede ser que tengamos, que es lo que tenemos, el doble de universidades que Alemania. También por otra razón, aquí al final en la universidad han metido absolutamente todo. Antes había una separación que en Alemania y otros países se mantiene, que parece ser que es muy saludable y vamos a proponer, por lo tanto, que se recupere entre las altas escuelas superiores técnicas, por ejemplo, de ingenierías, y la universidad. ¿Por qué? Porque una alta escuela superior, por ejemplo, de ingeniería aeronáutica, puede y debe tener unas relaciones privilegiadas y muy estrechas con la industria. Pero la universidad como tal entera no puede ni debe. Porque no es lo mismo, no es igual. No es igual una universidad generalista que una escuela técnica superior especializada. Y sin embargo aquí se ha pretendido que lo sea. El resultado es desastroso. Además, la realidad es, negada todos los días, prácticamente por también los gobiernos que hemos ido sufriendo, que en España el 90% de la investigación básica y aplicada se sigue haciendo en la universidad pública. Y muy poca en la empresa, normal, porque somos un país que solo tiene 2.500 empresas con más de 500 empleados. Somos un país de pymes y de fontaneros, lo cual no está mal, pero claro, no podemos pretender tener modelos educativos y de investigación y universitarios como los tiene Alemania, porque sencillamente las realidades económicas son radicalmente distintas. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? Pues hemos hecho exactamente lo contrario a lo que había que hacer. Universidades generalistas que ofrecen todas las titulaciones, en todas las ciudades, capitales de provincia y en algunas que no lo son también. Y claro, el resultado es que tenemos, por ejemplo, 75 facultades de Derecho. Bueno, 72, creo que he añadido 3 de más. Es impresionante. O sea, no hay país en el mundo que necesite tantos picapleitos como España. O sea, eso no se puede sostener. ¿Pero por qué? Porque en España la educación universitaria ha sido, hasta hace muy poco tiempo, y lo sigue siendo, más un instrumento de promoción social que de formación de profesionales. Claro, dices esto y te abuchean. A mí me han abucheado por decirlo en el Congreso, lo cual es meritorio y estoy muy contento. Es decir, claro, porque te sale la de Izquierda Unida. ¿Qué dice usted? ¿Esto va contra la democracia? Pues claro que la educación es para la promoción social. Y no entiende lo que estás diciendo. No, la educación es para la igualdad social, pero no para la promoción. Es que ya no distinguen entre qué es igualdad y qué es promocionar. Y esta es la gente que legisla, es catastrófico. Es decir, no entienden qué es igualdad de oportunidades, que para eso es la educación en los países democráticos, para eso es la escuela pública, y qué es promoción social de acceder a puestos de más responsabilidad o de más influencia social. Y en España, hasta hace muy poco tiempo, y creo que sigue siendo así en general, no tenemos universidades para formar buenos ingenieros, buenos médicos, buenos lo que sea, sino porque tener la carrera de Derecho es, por ejemplo, la titulación que hasta hace poco tiempo, ya no es así, permitía el acceso a puestos de responsabilidad en empresas públicas, en la administración del Estado, hacer política, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el problema es que luego resulta que los abogados que hay en España muchas veces son muy malos, y entonces luego hay que inventarse un máster para que aprendan abogacía, pero lo hacen tan mal que el máster todavía no se ofrece, y entonces ahora resulta que tenemos un grupo de varios miles de titulados y de estudiantes de Derecho acabando la carrera que sencillamente no van a poder ejercer en muchos años porque ni siquiera pueden hacer el máster porque el máster no está, no existe. Y eso que la ley es del año 2007. O sea, impresionante. Vamos, quiero decir que mire uno las cosas por donde las mire, el resultado es bastante desastroso. Por lo tanto, incapacidad de aprender, incapacidad de reconocer la verdad de las cosas, incapacidad para hacer las reformas que hay que hacer. Es lo mismo que nos ha ocurrido con la crisis financiera, lo mismo que nos ha ocurrido con la crisis política. Exactamente igual. El problema es el mismo.
De manera que no solamente está la cuestión de la importancia económica de la educación, de la importancia social, por supuesto, todo esto es básico. Es que además, si analizamos a fondo qué ha ocurrido en la educación, te encuentras que los problemas que tenemos en el sistema educativo son simétricos, son parecidísimos, en fin, son isomórficos, para decir una palabrota técnica, con los problemas que hay en el campo financiero, en el económico y en el político. Esta es la cuestión. De manera, bueno, en fin, yo ya para ir acabando, y así podéis, si queréis, hablar de cosas más concretas, podemos pues contestar las preguntas que queráis, por supuesto, sobre el trabajo que estamos haciendo en el Congreso y lo que queremos hacer. Lo que vamos a intentar es insistir en la gran oportunidad que tenemos ahora entre manos justamente para cambiar el sistema educativo en el sentido que hay que hacerlo, es decir, para optimizarlo, para mejorarlo, no para tirarlo por la ventana, como algunos del PP en la actualidad, como el propio Gobierno parece pretender. ¿Qué cosas se pueden hacer al respecto? Bueno, pues por ejemplo vamos a presentar una PNL que estoy acabando de redactar sobre fusión de universidades. No se trata de acabar con todas las universidades que sobran, se trata de optimizarlas uniéndolas. Es decir, es volver al modelo de universidad descentralizada, pero única. Que en realidad es como se empezó. Lo que pasa es que luego los campus descentralizados se fueron segregando en universidades. Pero el modelo, en fin, uno de los más exitosos del mundo, muy conocido, es de la Universidad de California. Es una única universidad. Lo que pasa es que luego tiene pues sus docena y media, en fin, no sé exactamente cuántos, de campus muy conocidos, en Los Ángeles, en San Francisco, en tal y cual sitio. Bueno, ese debería ser un modelo que se debería adoptar en España. ¿Por qué? Primero, pues porque disminuye muchísimo los gastos. Porque optimiza la inversión. Porque, claro, si hay 7 universidades ya significa que hay 7 facultades de Derecho. Pero si hay una universidad con 7 campus, hay una facultad de Derecho. Y un departamento de Derecho Penal, no 14. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que habría que hacer, por lo tanto? Optimizar centros, haciendo, por ejemplo, ajustarnos a la demanda real. ¿Cuántas facultades o cuántos institutos de tal materia necesitamos? Y luego distribuirlos. Y, por supuesto, hacer algo que antes era muy importante en la vida universitaria, que los estudiantes salgan de las faldas de mamá. O sea, que se vayan a estudiar a otra parte. Si es que casi tenía que ser obligatorio. Sería muy saludable para este país, que está absolutamente infectado por el localismo. Conocer otras ciudades y conocer otros sitios y otra gente, ¿no? Es decir, hacer una especie de Erasmus interno. Bueno, eso se puede hacer de esta manera. Y además, probablemente sin grandes gastos, es decir, al revés. Sería redistribuir lo que invertimos sin grandes disminuciones o grandes recortes del gasto. Bueno, otra cosa que también estamos haciendo es precisamente una PNL también para proponer al Gobierno, que nos dirán que no, seguro, la derogación del máster de formación del profesorado, porque nos parece un máster totalmente abusivo y que, desde luego, no resuelve el problema de la formación del profesorado, del que ya se habló aquí. El modelo ya lo explicó Manolo, de manera que lo tenemos todos un poco en mente cuál debería ser. Y además porque es un máster que tiene problemas añadidos como el de que, acepta y casi estimula el intrusismo profesional. Yo es que no soy personalmente un gran partidario de los colegios profesionales ni de estas cosas, pero es cierto que es muy preocupante la idea de que alguien, por hacer un máster de profesorado, se va a encargar de diagnosticar patologías psicológicas de conducta, desde la anorexia hasta problemas cognitivos como la dislexia. Esto es bastante aberrante. Y esto es lo que parece que va a ocurrir si no se hace algo al respecto. Y tenemos también por ahí, en fin, de la anterior legislatura, una PNL sobre lo de dar una autoridad administrativa al profesorado dentro del recinto de la escuela, en el aula y fuera, en fin, en lo que es el colegio o la escuela. Cosa que nos parece que es importante y que es una vieja reclamación de gran parte, como sabéis, del colectivo docente, ¿no? En fin, no sé si yo le estoy dando unas vueltas, Manolo me lo desaconsejó, pero eso lo hace más interesante, si no deberíamos meter ahí algo también sobre el problema de la responsabilidad o irresponsabilidad de tutores, ¿no?, de padres y todo esto. Pero bueno, ya lo veremos. El caso es que tenemos todas estas baterías. También tengo que deciros, para que entendáis un poco las reglas del juego que tenemos que respetar, queramos o no, nosotros, como un grupo parlamentario, tenemos la posibilidad de presentar un proyecto de ley por periodo de sesiones, por semestre, de manera que en una legislatura de 4 años nos tocan 8 proyectos de ley, y podemos presentar también un proyecto no de ley, que es algo mucho más sencillo, en el que se insta al Gobierno a que haga algo, aproximadamente uno por semana, o en comisión o en pleno. Pero estamos bastante limitados, como veis, no podemos presentar ni mucho menos todo lo que querríamos. Así que también hay que tener una economía de lo que se presenta y tratar de elegir bien los temas y con sentido de la oportunidad si es posible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vaya, esto es un poco lo que estamos ahora tratando de hacer. Yo creo que está teniendo mucho más impacto del que parece. Es decir, lo digo porque a veces, visto desde fuera,
es desalentador el que hagas propuestas que están bien trabajadas y la respuesta sea siempre no. Pero, aunque esto parezca que es así, y literalmente lo es, va mucho más allá, porque está socavando la posición del Gobierno o de los demás, de los inmovilistas, que es lo que nosotros creo que estamos haciendo bien, y de lo que se trata es, por ejemplo, en el campo de la educación, de decir, mire, justamente porque hay menos dinero que antes, es el momento en que hay que invertirlo bien. E invertirlo bien significa tener un buen diseño del sistema educativo, una cosa sensata. Y sensata aprendiendo de la experiencia, no empeñándonos en mantener lo que ha funcionado mal y no empeñándonos en inversiones absurdas. Hablando de las famosas TICs, es un hecho que se ha tirado una cantidad de dinero impresionante en cosas como regalar ordenadores a niños, que encima, evidentemente, pues por el uso que les dan, se estropean muy rápidamente, sin ningún plan de mantenimiento informático ni cosas así. Bueno, pues no volver a repetir esos errores, vamos a dejarnos de tanta mentalidad de nuevo rico y vamos a tratar de hacer las cosas de otra manera mejor, etcétera, viendo lo que han hecho en otros países. Eso es lo que creo que sí al final se consigue que se abra paso a la opinión pública. Y eso es muy importante. De manera que no hay que desalentarse porque las cosas que presentemos sean rechazadas. A veces conseguimos, aislamientos gloriosos. Yo el otro día, en una PNL que presenté en Comisión de Cultura, en la Comisión de Cultura inenarrable, que se vieron las momias guanches, en la portada de Ripoll, la Cafetería Cultural de Donostia, o sea, todo absurdos localistas, nosotros presentamos una sobre las sociedades de gestión de derechos de autor, la SGAE y compañía, y conseguí un voto a favor el mío y 40 en contra. Fue algo estupendo, pero no importa porque todo el mundo que, en fin, se preocupa por el problema sabe que lo de las sociedades de gestión de derechos de autor en España es una cosa insostenible, como ha demostrado el escándalo de la SGAE, y eso al final se acaba abriendo paso.